Hola, mi nombre es Yuria Pérez, actualmente curso la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es la materia de Estadística Inferencial impartida por el maestro Juan Morales. Este video corresponde a la unidad 4, capítulo 14, Control Estadístico de Procesos. Los ejercicios a resolver son los siguientes. Capítulo 14, Control Estadísticos de Procesos. Estas son las páginas en que vamos a encontrar los ejercicios, desde la página 713 a 740, comenzando con el 14.2, gráficas de control para la variación y la media, que estos ejercicios se encuentran de la página 726 a la página 728. Siguiente punto es 14-3, gráficas de control para atributos. Estos ejercicios se encuentran en la página 731 y 733. En total son 37 ejercicios que vamos a resolver. Estos ejercicios se encuentran en el libro de Estadística de Media Trola, 11ª edición. Comenzando con el 14.2, gráficas de control para la variación y la media. Concepto clave. En esta sección estudiaremos la construcción de gráficas de rachas, gráficas de rangos y gráficas de media, para monitorear características importantes de los datos a los rangos de tiempo. Usaremos este tipo de gráficas para determinar si un proceso está estadísticamente estable o está bajo control estadístico. En la siguiente definición describe formalmente el tipo de datos que se manejan en este capítulo. Aquí está la definición. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son decisiones de una característica de bienes o servicios. Resultan de algún cambio de equipo, persona, materia, métodos y condiciones. Vienen algunos ejemplos. Viene la definición de la gráfica de Rach y algunas otras definiciones de otras gráficas. También podemos encontrar lo que son los objetivos, lo que son los requisitos, las notaciones, lo que significa N y lo que significa R. También aquí hace énfasis a las gráficas de punto gráfico de rango muestrales y un punto gráfico por cada muestra de subgrupo. Está también la línea central, que es de rango, la media de los rangos muestrales o el límite de control superior, que es LCS, donde D4 se encuentra en la tabla 14-2, los límites de control inferior. Igual aquí nos dice dónde encontrarlo. Estos son algunos requisitos que vamos a ocupar para resolver algunos ejercicios. Pasando al primer ejercicio de 14-2, dice especificaciones de proceso. Considero los datos de proceso que consisten en la cantidad de Coca-Cola en onzas de lata de Coca-Cola regulares elegidas al azar. Recientemente, gráficas de control de media y de rango indican que los procesos de llenado de latas de Coca-Cola están bajo control estadístico. Está bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebidas razonables cerca de 12 onzas. ¿Y por qué? Esa es la pregunta que nos hace el ejercicio número 1. La respuesta a este ejercicio es no. Si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera que tal que la media y el rango no varían mucho. Pero el hecho de estar bajo control no indica que se cumplan las especificaciones del producto. Es posible que esté bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancial. Esta es la respuesta a nuestro primer ejercicio. Pasemos al segundo, que nos dice notaciones. Notación. Considera los datos de proceso que consisten en la cantidad de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regulares elegidas al azar en el proceso de monitoreo de gráficas de control media y rango con base a las muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días y productos consecutivos en este contexto. La pregunta que nos hace aquí es, ¿se denotan? Bueno, aquí la respuesta al ejercicio número 2 dice: la media denota el promedio de las medias de cada día donde participarán al azar 50 latas al día. R, el rango, denotan los rangos de las máximas y las mínimas de 50 latas al día. De ahí se saca una diferencia por cada día y completamos los 20 días para obtener una gráfica de rangos. LCS y LCI son límites de control superior e inferior
donde serán los que trabajarán en el proceso. Entonces, en esos últimos dos es donde se va a trabajar en el proceso para ver los resultados. El ejercicio número 3 nos dice variación de datos de procesos considerando los datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola de onzas de latas de Coca-Cola regulares elegidas al azar. Dichos procesos están bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían en este contexto. ¿De qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de la variación asignable. Bueno, la respuesta a este ejercicio dice que la variación aleatoria es el tipo de variación inerte de proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignadas para que las respuestas varíen, pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de la máquina que se desgasta en su uso intensivo. Entonces, si una máquina al transcurso del tiempo se va desgastando, esto hace que el resultado o el llenado, en este caso de las Coca-Cola, sí varíen. En el ejercicio número 4 dice elevación del lago Mead. A continuación se presenta una gráfica de media parte superior y la gráfica de rango para inferior, obteniendo una elevación mensual del lago Mead, presa Hoover. Según los datos del Departamento del Interior de los Estados Unidos, la elevación están expresadas en pies sobre el nivel del mar. La gráfica de control se basa en 12 elevaciones mensualmente por cada uno de 71 años consecutivamente recientes. Dispone de cuando se escribió este libro. La pregunta es aquí, ¿qué indica la gráfica de control acerca del lago Mead? Analizando estas gráficas nos da como llegamos a la conclusión que aproximadamente en los años 35 empezó a descender la elevación al nivel del mar y en el año 43 volvió a subir y volvió a bajar. Por lo tanto, que el lago Mead no está controlado según su elevación. La mayoría de los años está por encima y por debajo de los límites de control. Entonces aquí no hay una relación de que vaya aumentando o vaya bajando constantemente. Continuando con los ejercicios, dice interpretación de gráficas de racha. En el ejercicio 5 al 8 examine las gráficas de racha de un proceso llenado de lata de 12 onzas de bebida de Coca-Cola y realice lo siguiente. A. Determine si el proceso está bajo control estadístico. B. Si el proceso no está debajo de control estadístico, identifique las razones de ello. C. Sin tomar en cuenta el control estadístico para que el proceso se complete como debe ser. Bueno, analizando la primera gráfica y contestando al primer inciso, que es el inciso A, decimos que está bajo control estadístico. El inciso B dice que determine el proceso que está bajo control estadístico, el B dice que si el proceso no está bajo control estadístico, identifica las razones de ello. Bueno, esto no es posible. La respuesta al inciso C es la variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente. Analizando la gráfica 6 y contestando los 3 incisos que nos está pidiendo, llegamos a la conclusión que, de acuerdo a lo que nos pregunta el inciso A, decimos que está bajo control estadístico, pero se requiere salir de control esta oportunidad de prevenir la mejora del proceso. Como ve aquí va casi normal y aquí ya se sale. Respondiendo al inciso B, dice, podemos decir que hay 14 puntos cerca de la línea central y 6 puntos que se empiezan a despejar de la línea central de mayor amplitud. Y pues aquí podemos ver las líneas. Contestando al inciso C, al inicio del proceso se encuentran cerca de la línea y después van variando. Se empezó a trabajar en otras latas que no se llenan con la cantidad deseada. Entonces, como podemos ver aquí, posiblemente van bien llenas y aquí ya empiezan a desnivelarse el llenado.
En la gráfica número 7, analizándola y contestando al inciso A que dice determina si el proceso está bajo control estadístico, podemos decir que el proceso se encuentra fuera del control estadístico. Y el inciso B que dice si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ellas. Entonces la razón aquí es que hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central y también 8 puntos por arriba de la línea central. Entonces si hay una variación aquí muy lejos de la línea. El inciso C nos dice sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comportan como debe ser. Y entonces aquí la respuesta es no se comportan como debería hacerlo. Parece que hay un cambio en los valores de procesos, ya que todos los valores bajos se presentan al principio. Entonces aquí están bajos y aquí comienzan a subir, pero muy agresivamente. Se elevan demasiado y baja y vuelve a subir. Analizando la gráfica número 8, contestando al primer inciso que nos dice determina si el proceso está bajo control estadístico, decimos que está dentro de control estadístico. Contestando al inciso B, que si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello. Entonces, ahorita no, según al análisis no es posible. Y el inciso C, si tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe ser. Dice la mayoría es mínima debido a que los rangos son diferentes. Su mínima es muy probable que se llene con las latas de 12 onzas, pues no existe mucha variación. Continuando con los ejercicios que son del 9 al 12, nos dice dióxido de carbono atmosférico. En este ejercicio de 9 a 12, utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes de millones anuales desde 1880 hasta el 2009. Para los últimos 4 años se realizaron proyectos que se creen que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y con las principales causas del efecto de un invernadero, al menos en parte del calentamiento global. Entonces, para resolver el ejercicio del 9 al 12, vamos a utilizar estos datos. Concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en partes de millón. Las primeras columnas indican el año y las segundas la década. Entonces vamos a meter esta información al Minitab y posteriormente resolver los primeros 4 ejercicios, que es del 9 al 12. Ya una vez pasado los datos que vamos a utilizar en el ejercicio del 9 al 12, vamos a resolver. Nos vamos a estadística. Gráficas de control, gráficas de variables por subgrupos, le damos en X barra, seleccionamos todas las observaciones para gráficas, le seleccionamos concentración, le damos 10 y le damos aceptar. Pues aquí ya nos está arrojando las gráficas, algunos datos, y aquí está la información. Prueba 1 fue más allá de 300 observaciones estándares centrales. Resultados de la prueba. Resultados de las pruebas de gráfica de rango concentración. Prueba 1, un punto fue más allá de 100. Estándar lineal central, prueba falló a punto 6, 12, 6, 11, 12 y 13. Bueno, con estos mismos datos vamos a resolver el ejercicio 10. Entonces aquí nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, le vamos a dar gráficas de corrida, vamos a dar clic, entonces la vamos a dejar tal cual, solo aquí le vamos a agregar concentraciones y aquí tamaño de subgrupo le vamos a poner 1 y le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos la gráfica del ejercicio número 10. Entonces ahora vamos
a resolver los ejercicios, a contestar lo que nos está preguntando de acuerdo a la información que se acaba de arrojar el Minitab. Bueno, el ejercicio 9 nos dice dióxido de carbono nacional. Después de calcular los valores en media y el rango, por cada calcula el rango, calcule la media y el rango, también obtenga los valores LCI para una gráfica de rangos y los valores de LCE, LCS y LCI por una gráfica de media. Entonces ya lo resolvimos, ya obtuvimos las gráficas. Para cada década se tiene 10 muestras, como lo pudimos ver, y un subgrupo. Entonces, como esto fue lo que nosotros hicimos en Minitab. Por lo tanto, decimos que el número n es igual a 10 y nos apoyamos con la tabla 14-2 que está en la página 721. Para tener a 2, D4 y D3. Entonces, esta es la respuesta a este ejercicio. Los resultados a LCS son 321.32 y 300, y el resultado de LCI es 317.20. Entonces aquí podemos confirmar lo que les estaba comentando, los resultados que les dio LCS y LCI, lo que nos dio R, que es rango. Continuando con el ejercicio número 10. El ejercicio número 10 nos dice dióxido de carbono, gráfica de rachas. Construye una gráfica de racha para los 130 valores que aparecen y respondan. Existe un patrón que sugiere el proceso que está bajo control estadístico y cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de racha. Como anteriormente la habíamos resuelto, aquí tenemos la gráfica que nos está pidiendo el ejercicio número. Entonces, sigamos a responder las preguntas que son: ¿existe un patrón que sugiere que el proceso no esté bajo control estadístico? Esa es la primera. La segunda es: ¿cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de la racha? Y la respuesta a este ejercicio es: no existe un patrón que sugiera que el proceso está bajo control estadístico. La concentración del dióxido de carbono en la atmósfera es el resultado del calentamiento de muestras crecientes de la gráfica en los últimos años. Entonces, como pudimos ver en la gráfica que acabamos de realizar, el ejercicio número 2, que no existe un patrón que sugiera que el proceso esté bajo control. Pasando al ejercicio número 11, nos dice, bien, el ejercicio número 11 dice dióxido de carbono, gráfica de rango. Permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye la gráfica R y determina si la variación de procesos está bajo control estadístico o no. Identifique cuáles de los 3 criterios para determinar un proceso fuera de control. Entonces, anteriormente ya habíamos resuelto lo que son las gráficas. Entonces vamos a dar voy a continuar con la respuesta a este ejercicio. Dice, la variación de procesos está fuera de control estadístico. Se violan los 3 criterios para la estadística. Para la estabilidad estadística, existe un patrón de valores crecientes que no es aleatoria. Existen puntos fuera del lineamiento de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central. Entonces, vamos a ver la gráfica para concluir con esta respuesta. Entonces, aquí podemos observar las gráficas. Y aquí vamos a observar la otra gráfica. Continuando con el ejercicio número 10, dióxido de carbono, gráfica media, permite que cada subgrupo consiste en 10 valores. Una década, construye la gráfica de media y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuáles son los criterios que permiten que un proceso esté fuera del control estadístico. De control conduja al rechazo de una media estadística estable. Entonces, como hemos podido ver ahorita los resultados de la gráfica, dice que la variación del proceso está fuera de control estadístico, ya que hay puntos fuera de los límites de control, los cuales son 12 que están trabajando fuera del límite y uno está cerca de la línea central.
Entonces, eso fue los resultados que nos dieron. Los siguientes ejercicios: consumo de energía. En el ejercicio 13 al 16, remite los conjuntos de los datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumidas en kilowatt en casa del autor. Permita que cada subgrupo considere que las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades de cada. El primer ejercicio nos dice consumo de energía. Anotación: después de calcular los valores de la media y el rango de cada año, calcula el valor. También obtenga el valor de LCS y LCI para graficar R y los valores de LCI y para graficar la media. Entonces vamos a tomar los datos que nos está indicando aquí del apéndice B. Una vez ya metiendo los datos a Minitab, nos vamos a estadística, control de estadístico. Nos vamos a gráficas de variación por subgrupos, les ponemos X barra, seleccionamos todas las observaciones, ponemos el consumo de la electricidad y, como habíamos mencionado en el ejercicio, que van a ser 6 subgrupos. Le damos a aceptar y nos arroja la gráfica que nos está. Entonces vamos a ver cuáles son los valores de media y rango, LCL, LCI. Entonces aquí tenemos los valores que nos está pidiendo el ejercicio número 13 de LCL, que son 3618, de la media, que es X, 2782, de LCLI, LCS, de las muestras. Entonces esta es la respuesta del el ejercicio número 14. Dice: el consumo de energía. Gráfica R permite que cada uno de los subgrupos consista en los 6 valores de un año. Construya la gráfica R y determine si la variación de procesos está bajo control estadístico. No debe ser. Identifique cuáles son los 3 criterios que determine un proceso que esté fuera de control y conjunto de rechazo una variación estadística estable. Entonces, como ya hemos anteriormente realizado la gráfica, llegamos a la conclusión que el rango del precedero está bajo el control estadístico, y pues vamos a ver la gráfica para confirmar. Entonces, como podemos ver, la gráfica está bajo control. En el ejercicio número 15 dice: el consumo de energía. Gráfica media permite que cada subgrupo considere que 6 valores en un año construyan gráficas y determine si la medida de proceso está bajo control estadístico. Se debe de ser así. Identifique cuáles son los criterios para determinar si un proceso está fuera de control estadístico. El rechazo de un media es bien, como acabo de ver las gráficas, podemos decir que la media del proceso está bajo control estadístico. Igual que el número 13, la media y el rango están bajo el control estadístico. Para el ejercicio número 16, el consumo de energía. Grafique las rachas. Construye una gráfica de rachas para 48 valores. Al parecer existe un patrón que sugiere que el proceso no esté bajo control estadístico. Bueno, vamos a realizar el ejercicio con los valores. Nos vamos a estadística, herramientas de calidad, nos vamos a gráficas corridas, seleccionamos el consumo de electricidad, seleccionamos como subgrupo, dejamos en gráficas de y le damos a aceptar. Como podemos ver, este es el resultado del ejercicio número 16. Consumo de electricidad, la que están las observaciones: número de corridas de media, número de corridas de esperadas, número de corridas más larga de la media, valor próximo crea conglomerado, y valor P aproximadamente. Regresando al ejercicio número 16, dice: el consumo de energía. Gráfica de rachas.
Entonces, como respuesta a esto y al ejercicio que acabamos de realizar en Minitab, llegamos a la conclusión de que hay un patrón de siglos o algo que es repetitivo que está evitando que este patrón no sea aleatorio y por lo tanto revele un proceso estadístico inestable. Entonces, así es como concluimos el ejercicio número. El ejercicio siguiente es el 17, pero antes ponerle la nota que trae acá. Consumo de energía en los siguientes ejercicios 17 al 20. Permítese que el conjunto de datos 13 del apéndice B utilice las cantidades de montaje mediante de medidas para la energía suministrada directamente a las casas del autor. Permite que cada subgrupo consista en 5 cantidades de las vidas hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes construyen el primer subgrupo y los siguientes 5 construyen el subgrupo y así sucesivamente. Resuelve incluyendo 8 subgrupos con 5 valores de cada uno. Una vez capturando los datos de las de casa Bold, nos vamos a estadística, control de y bars. Seleccionamos todas, seleccionamos Bolds, seleccionamos el subgrupo que nos había mencionado en el ejercicio, que va a ser, y le damos a aceptar. Entonces aquí ya nos está arrojando la gráfica y con esto podemos resolver nuestro ejercicio. Aquí tenemos los resultados. Estos son los resultados del ejercicio número 10. El ejercicio número 18, voltaje de resistentes de gráfica de media. Utilice el subgrupo de 5 cantidades voltajes y grafique y determine las medias del proceso esté bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuáles son los 3 criterios para determinar que este proceso está fuera de control, conjugado con el rechazo de la media. Bueno, respondiendo al ejercicio número 18, se dice que la variación del proceso de la medida está fuera del control estadístico. Existen 3 puntos que están fuera del control de los límites de control, 2 están fuera del límite inferior y 1 está por arriba del límite superior. Entonces vamos a ver la gráfica para confirmar. Y así no podemos ver que 3 están por encima y 1 está por abajo. En el ejercicio número 19 nos dice voltaje residentes, gráfica de rachas. Construye una gráfica de racha con las 40 cantidades de voltaje. Al aparecer existe un patrón que sugiere que el proceso no esté bajo control estadístico. Entonces, con los mismos datos del ejercicio anterior, nos vamos otra vez a estadísticas, control de estadística, herramientas de calidad, gráficas corridas. Seleccionamos las columnas, que va a ser Bolds. También el subgrupo que nos mencionó diferente a la vez pasada y le damos. Entonces, analizando esta gráfica, podemos responder el ejercicio número 19, que dice que no hay un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Con base a la gráfica, la recta parece que el proceso está bajo control estadístico. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, observamos que está bajo control estadístico. En el ejercicio número 20 nos dice voltaje residencial gráfica. Utiliza el subgrupo de 5 cantidades de voltaje para construir la gráfica de rango y determine si la variación de procesos está bajo control estadístico. Vamos a marcarlo. Está bajo control estadístico y de no ser así, identifique los 3 criterios para determinar si un proceso está fuera de control estadístico. Entonces, con la información anterior, vamos a resolver. Una vez ya capturaron los datos, vamos a estadística, control estadístico, nos vamos a variar y seleccionamos aquí. Entonces dejamos lo que dice aquí, todas las observaciones, tomamos temperatura anual, ponemos el subgrupo de y le damos. Entonces, de acuerdo al ejercicio número 20, el rango del proceso está bajo control estadístico. Entonces esto quiere decir que sí está bajo control estadístico.
Pasando al ejercicio número 21, dice gráficas que esta sección describió que las gráficas de control de rango y media basada en los rangos de las gráficas de control para monitorear la variación de control. También se puede basar en desviación estándar graficar para monitorear las variaciones, construir gráficos de desviaciones estándares muestrales con líneas centrales, la media de la división estándar, muestrales, límites, controles y más. Entonces, vamos a ver el resultado. Dice, compare los resultados con la gráfica R del ejemplo 3. Entonces vamos a ir al ejemplo 3 y vamos a analizarlo y posteriormente a compararlo. Una vez ya analizado y comparado los ejercicios, llegamos a la conclusión que la gráfica S es muy similar a la gráfica R, y como la gráfica S se utiliza desviaciones estándares muestrales en el lugar de rango, es mucho más difícil de construir que la gráfica R. Entonces es un poco más complejo hacer esta gráfica que la. Para concluir el ejercicio número 22, nos dice construcción de una gráfica X basada en la desviación estándar. Una gráfica X basada en la desviación estándar y no en los rangos se construye gráficas de medias, construye con una línea. En este ejercicio nos pide que utilicemos los datos de la tabla 14-4 para construir una gráfica basada en la desviación estándar y compárese el resultado con la gráfica X basada en los rangos muestrales como en el ejemplo 5. Entonces vamos a tomar los datos y vamos a pasarlos a Minitab. Una vez ya pasados los ejercicios a Minitab, nos vamos a control estadística, gráficos de control y le ponemos /S. Dejamos todos estos, tomamos la temperatura normal, aquí le ponemos 10 y le damos a. Entonces estas gráficas es el resultado del ejercicio número 22 y el ejercicio número 2 nos da como resultado que las gráficas X o media /S es muy similar a la gráfica R X /R. Como la gráfica S se utiliza en desviación estándar, en lugar de rangos es mucho más fácil sus construcciones que el de rango R. Entonces aquí podemos ver la gráfica y lo podemos comparar con la gráfica que está en el libro de estadísticas en la página 700. Entonces aquí está la gráfica con la cual la comparamos. Bueno, con esto concluimos el 4.2. Este es el último ejercicio, el ejercicio número 22. Vamos a el 14-3. Dice el 14-3, gráficas de control para atributos. Conceptos claves. En esta sección se presenta un método para construir un gráfico de control con la finalidad de monitorear los propósitos P para algún atributo, y así como el servicio, el artículo manufacturado del o es discordantes. Dice un bien o un servicio discordante si no cumple con ciertas especificaciones o requerimientos. En ocasiones los bienes discordantes se desechan, se separan o se denominan de segunda y se venden a precio más bajo. Las gráficas de control se interpretan usando los mismos tres criterios de la sección 4.14-2 para determinar si el proceso estadístico estable. Como en la sección 14.1 seleccionamos nuestras muestras con n al inicio del tiempo regular, dibujando las puntas en las gráficas, los puntos secuenciales con líneas centrales y líneas de control. Hay formas de manejar muestras de tamaños diferentes, pero los estudiaremos aquí. Entonces aquí está el concepto clave, está la gráfica de control y aquí están los objetivos, los requisitos, notaciones, gráficas, las advertencias, los ejemplos, las soluciones de los ejemplos, la gráfica de Minitab que vamos a
Bueno, comenzando con el primer ejercicio del 14-3, destrezas y conceptos básicos, nos dice: monitoreos de la aspiración. La etiqueta es un frasco de aspirinas Bayer, indica las tabletas de 325 miligramos de aspirina. Supongamos que la especificación del fabricante exige que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirinas, de manera que su tableta se considera defectuosa. La cantidad de aspirina está fuera de los límites y la población de defectos se denomina en una gráfica y se descubre que está bajo control. Podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones del fabricante. ¿Y por qué? Bien, entonces este ejercicio es un poco más analizar lo que nos está pidiendo aquí, no así cumple con los requisitos o los requerimientos. Entonces, esto quiere decir que no es posible que las propiedades las proporciones de defectos en muestras repetitivas se comparten de forma repetitiva, que el proceso que está bajo control estadístico, pero en proporciones reales de defectos podían ser muy altas, como el 90%, de manera casi ninguna tableta cumple con las especificaciones del fabricante. Bien, continuando con el dice notaciones. Supongamos que se monitoreen las tabletas de aspirina Bayer, eran la garantización de proporciones de defectos, el control estadístico. Bien, dice: una inspección de control de calidad seleccionada al azar muestra que 100 tabletas de cada una sin números de defectos en las primeras 5 muestras son 0, 1, 0, 4 y 3. Calcular el valor P. Entonces vamos a resolver esto. Y una vez capturados los datos en Minitab, nos vamos a estadística, control estadístico, nos vamos a atributos y seleccionamos. Aquí vamos a y le vamos a dar aceptar. Perdón, acá abajo le vamos a dar tamaños y le damos. Como podemos ver, la gráfica, uno está hacia abajo del límite y otro está hacia arriba. Entonces con esto contestamos nuestro ejercicio número 2, donde el valor de P va a ser de menos 0.0. El siguiente ejercicio es el ejercicio número 3, y límites de control. Remites al ejercicio número 3 y calcula los valores de los límites de control superior e inferior. Alguno de esos dos valores necesita ajustar. Entonces, damos una revisada a nuestra gráfica y vamos a contestar. Una vez ya analizada la gráfica, decimos que el valor de LSI es de menos 0.00, que esto es reemplazado por 0, ya que es imposible tener valores negativos de proporciones. LCS es de 0.062. entonces vamos a ver la gráfica y podemos confirmar, ¿no? Continuando con el ejercicio número 4, es interpretación de gráficas de control. Aquí en este ejercicio nos hace una pregunta. Aquí dice: ¿qué debe hacer la compañía? Se debe corregir el patrón de crecimiento y se determina si un proceso está bajo control estadístico. Del ejercicio 5 al 8, examine las gráficas de control P que presentan y determinan si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuáles los 3 criterios para establecer una falta de control si aplica. Entonces, ok, ya aquí ya me brinqué a la 5, regresamos a la 3, a la 4, perdón. En la respuesta de la número 4 es que tenemos a atacar el problema para métodos de control estadístico. Esto es más, ayuda a prevenir si se trata de salir de límites de control, ya sea criterios o decrecientes. Bien, en este ejercicio, ahora sí vamos a analizar las gráficas que nos pide aquí en el ejercicio número 5, 6, 7 y 8. Analizando el ejercicio número 5, podemos ver que está bajo control estadístico. La gráfica también está bajo control estadístico.
La número 7, parece que el proceso está fuera de control porque se observa que el patrón de tendencia creciente hay un punto fuera del límite de control superior, hay 8 puntos, entonces aquí se va hacia arriba consecutivos, y eso quiere decir que está por encima de la línea del límite. Bien, en la gráfica número 8 podemos ver que también está fuera de control porque se encuentran 2 puntos anormales, o sea, va a ser este y va a ser este punto fuera del límite superior y otro está bajo el límite inferior. Entonces también esta gráfica está fuera de... En el ejercicio 9 dice gráficas para distribución defectuosos. Aquí nos están dando unos datos los cuales vamos a meter a Minitab. Una vez ya estando en Minitab, nos vamos a estadística, gráfica de control, gráficas de atributos y seleccionamos P. Una vez ya estando aquí, seleccionamos defectos y aquí seleccionamos tamaños. Y nos sale esta gráfica. Como respuesta al ejercicio número 9, podemos decir que parece que el proceso está bajo control. Entonces aquí como los puntos están cerca de los límites, no salen ni mucho ni están. Continuando con el ejercicio número 10, dice gráficas para distribución de efectos. Entonces aquí nos está pidiendo que realicemos con esos datos el ejercicio en Minitab. Bueno, nos está pidiendo, pero vamos a resolver a través de Minitab. Vamos a pasar datos a Minitab, que son de resolver el ejercicio 9, suspensiones, o sea que con base a los datos de antes. Ya teniendo los, nos vamos a estadística, atributos y seleccionamos P. Seleccionamos D. Vamos a aceptar. Entonces, observando la gráfica, vamos a resolver a dar 10. Nos dice, comenten sobre la cantidad general del proceso fabricante. Describe el ejercicio 9 como paralelo con el proceso fabricante. Describe en este ejercicio. Dice, parece que el proceso está bajo control estadístico. Al comparar las dos gráficas son similares con la diferencia de que entre los menos muestras mayor probabilidad. Entonces, como podemos ver, la gráfica está bajo control. Bueno, el ejercicio número 11 dice gráficas B para matriculación de universidades. Dice, en cada uno de los 15 años recientes y consecutivos selecciona al azar 1000 graduados de preparatoria y se determina el número de aquellos que inscribirán en universidades. Entonces, con los valores de al azar de 1000 más los datos que nos están dando aquí, vamos a resolver. Dice, la pregunta es, la gráfica P indica que el tipo de inscripción solo suficientes. Una vez tenido los datos de Minitab, nueva estadística de control, estadística de... Ponemos defectos y ponemos. De acuerdo a esta gráfica, el proceso está bajo control estadístico, con las inscripciones universitarias fluyen entre 60 y 80% de manera ideal de la tasa de inscripción universitaria, que sería mucho más alta. Entonces, en el ejercicio número 12 es similar al anterior. Entonces ahora, en vez de hacer con los datos de arriba, vamos a poner que son 100.000 más estos datos. Entonces aquí nos damos estadística, control estadístico. Seleccionamos. Entonces en el ejercicio número 2 dice que ese crecimiento violento es algo estable. La respuesta, de acuerdo a esta gráfica, dice que el proceso está fuera de control estadístico. Los primeros 5 años tuvieron un alto índice
criminales violentos arrestados. El límite superior después redució después de años 10 redució. Entonces primero estaba muy elevado y luego aumentó esto. Continuando con el ejercicio número 13, dice gráficas P para valores. En este ejercicio nos dan estos datos y nos hace esta, si los resultados son, para ver si los resultados son de acuerdo. Gráficas P votantes. En cada uno de los 23 años recientes consecutivos de elecciones nacionales se seleccionaron al azar 1000 estadounidenses de edad novata y se determinó que el alumno. Los resultados se alistan a continuación. Los datos impares corresponden a los años de elecciones presidenciales. Como se acerca del comportamiento de votación de población, los valores se basan en datos del oficial del censo de los Estados Unidos y los más recientes que estaban. Ya una vez capturados los datos de Minitab, nos vamos a estadística, control estadístico. Acá ponemos tamaño de estudiante. Bueno, es aquí de reveses votantes. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, la respuesta del ejercicio número 3 es: el proceso no está bajo control estadístico, ya que los puntos están fuera de los límites de control inferior y fuera del límite superior. Se observa que un patrón no aleatorio proporcional está bajo de una manera consistente. Entonces va bajando, se mantiene y luego vuelve a. Y conclusiones: en general la proporción de votantes son sumamente bajas, menos del 60% de los posibles votantes realmente votan y el dicho porcentaje deberá ser mucho más alto. Entonces aquí debe ser el porcentaje más alto de los votantes. En el ejercicio número 14, gráficas P indica nacimientos. En cada uno de los 20 años recientes consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos en general. Los resultados de las listas continúan. ¿Cómo podrían explicar los resultados? Los valores basados en los datos de US Department of Health Service son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Entonces aquí están estos datos. Vamos a revisar el ejercicio. Una vez copiados los datos en Minitab, ponemos estadísticas, gráfico de control, seleccionamos nacimientos, seleccionamos. De acuerdo a la pregunta que nos hace el ejercicio número 14, decimos que el proceso está bajo control estadístico. Los nacimientos de los últimos 20 años fluctuaron de 1.39 y 1.67%. La tasa de nacimientos ha decreído conformemente pasando los años. Entonces aquí podemos ver que a través de los años los nacimientos han caído. Para finalizar con estas actividades y estos ejercicios vamos a continuar con el último ejercicio, que es el número 15, construcción de gráficas P. Una variante de la gráfica de control P en la gráfica NP es el cual se grafica del número real de defectos en vez de las proporciones del defecto. Las gráficas NP tienen un valor de la línea central y los límites de control tienen un valor de. En esta ecuación, las gráficas P y la gráfica NP definen únicamente las escalas de valores empleados en el eje del vertical. Construye una gráfica NP para el ejemplo del 1 de esta sección. Compare el resultado con la gráfica de control P obtenida en esta sección. Ok, vamos a resolver. Ya una vez copiados los datos de Minitab, vamos a resolver.
estadística, nos vamos a control. Perdón, aquí seleccionamos aparatos defectuosos y aquí seleccionamos números y le damos a aceptar. Entonces esta es la gráfica que nos dio como resultado y la que vamos a comparar, el cual comparándolo llegamos a la conclusión que con excepción de la escala vertical, la gráfica de control es idéntica a la que se incluye en el ejemplo 1. Entonces vamos a ver el ejemplo número 1 para... Entonces comparamos esta gráfica, decimos que son prácticamente la misma. Esta es nuestra conclusión. Entonces esto fue todo.